Hola amigos, les voy a decir una cosa. Para variar, tenemos malas noticias en relación a la defensa nacional, podríamos decir. Resulta que por primera vez, en lo que hay de historia que yo recuerde, se suspendió absolutamente el financiamiento para la defensa, o lo vamos a especificar más detallado, para para el año 2024 por parte de este gobierno encabezado por Gabriel Boric y cuya ministra de Defensa es nada menos que Maya Fernández, la nieta del ex, no sé qué cosa decirle, negativo, nefasto presidente de la República que dividió a Chile en dos hasta el día de hoy, Salvador Allende. La preocupación está bastante fuerte porque les voy a decir una cosita más. Nos quedamos sin los recursos necesarios para operaciones que son fundamentales para la defensa nacional. Vamos a escuchar unas palabras del economista, eh, el señor Flores, que nos dice qué es lo que puede pasar realmente acá y posteriormente vamos a ir también a otras reacciones. La nueva ley de financiamiento, que consiste en que van a existir dos fondos. Van a existir dos fondos, un fondo plurianual, en que el gobierno tiene que irle poniendo plata y de ese fondo, efectivamente, las fuerzas van viendo las compras nuevas que tienen que hacer y las mantenciones. Y todos los años el gobierno, te fijas, porque ahora Codelco le pasa toda la plata al gobierno. De esa plata que le pasa, bueno, el gobierno tiene que poner dinero en este fondo plurianual. Ya, pues, efectivamente empezó a funcionar esta nueva ley a partir del año 20. Te explica, este es el tercer año en que esto está funcionando. ¿Y con qué nos encontramos? Con un artículo en la ley de presupuesto que dice: suspéndase durante el año 2024 las obligaciones financieras con los fondos referidos. Suspéndase. Y nada más. Entonces, bueno, ayer se abre la comisión y evidentemente el senador Galilea, el diputado von Millenbrück, el diputado Johann Kaiser, empiezan a preguntar, pues, oiga, y la ministra con cara de circunstancias, y los subsecretarios que la acompañaban, todos con cara de circunstancias. Bueno, finalmente no respondieron nada. Esas son algunas cosas que están pasando actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar con el financiamiento finalmente de las Fuerzas Armadas, donde está el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Chile? Les están coartando, les están quitando el financiamiento. ¿Y para qué quieren esa plata? Recordemos que anteriormente las Fuerzas Armadas tenían el 10% reservado de las ventas de Codelco, la producción de Codelco. Posteriormente esto se terminó, pero ya se terminó, esa ley fue tramitada el año 2019 bajo el mandato, podríamos decir, como ministro de Defensa del ministro Espina. ¿Recuerdan ustedes el ministro Espina, que fue un ministro de Defensa bastante lamentable, que perteneció al gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, durante ese ministerio, encabezado por el ministro Espina, se desarrolló todo esto. Y empezó a funcionar este nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas el año 2020, donde se crea como una especie de fondo, y por así decirlo en términos simples, una cuenta. Hay una cuenta, y a esa cuenta el gobierno de turno anualmente le pone recursos para que las Fuerzas Armadas tengan para cumplir con sus compromisos más elementales para asegurar la defensa de nuestro país. Entonces, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se le puso la platita necesaria a esa cuenta para que las Fuerzas Armadas tuvieran para financiarse. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora, el año 2023, bajo el gobierno de Gabriel Boric, bajo el Ministerio de Defensa de Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende,
no se presenta, no se autoriza, no se considera ningún fondo para el año 2024. No se considera absolutamente ningún fondo para ese ítem de la defensa nacional. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a seguir escuchando parte de esta discusión que se produjo también en la Cámara, en el Congreso Nacional, donde se estaba analizando esta parte del ítem presupuestario. Ahí estaba también presente Maya Fernández, que como dicen las malas lenguas, solamente ordena comida chatarra en su oficina. Malas lenguas que ven esa situación. Pequeño pelambre. Estaba también Galo Edelstein, comunista y subsecretario de las Fuerzas Armadas, la persona que siempre ha sido como un elemento absolutamente de peligro en las Fuerzas Armadas. Hemos escuchado a muchos analistas que finalmente dicen y decimos que el hecho de que haya un subsecretario comunista como Galo Edelstein en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas es un verdadero peligro, porque hasta el momento la piedra de tope que había tenido Chile para el avance del comunismo, de hecho las únicas fuerzas que lograron expulsar al comunismo de un país hasta el momento han sido las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, ¿a qué llega Galo Edelstein? ¿A qué llegó Galo Edelstein a la subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa? ¿A cobrar revancha tal vez? ¿A empezar a destruir por dentro? No sé, ese es otro tema, pero ahora nos vamos a ir a lo que se habló en el Congreso en relación a este punto específico, en la voz nuevamente de diputados tan importantes para la defensa de nuestros intereses como el diputado Johannes Kaiser. Escuchemos. Porque no tenemos tanto tiempo, la palabra la ha solicitado el diputado Johannes Kaiser. Muchísimas gracias, señor presidente. A ver, a mí me complica fundamentalmente el artículo 35 de la ley de presupuesto, señor presidente. Yo pensé que en la ley de presupuesto íbamos a ver el reemplazo o la sustitución en la ley de presupuesto de los fondos que están destinados a la mantención de equipo. Yo no veo fondos destinados a la mantención de los equipos blindados, aéreos, o sea, de transporte marítimo. No veo dinero para ese fin, y me encantaría saber la razón por la cual se suspende una ley que ha sido aprobada transversalmente para garantizar la operatividad de nuestras fuerzas en este ejercicio presupuestario. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se debe esto? Porque a mí lo que más me intriga es que no ha habido ninguna clarificación, a pesar de que este es un tema que hemos levantado algunos diputados, sin duda el diputado Kaiser, yo personalmente, y hasta el momento no tengo la menor idea de por qué se toma esta decisión, siendo que esta ley existe como un acuerdo para superar la ley del cobre y que fue precisamente impulsado transversalmente por sectores de izquierda y de centro derecha. Entonces, no lo entiendo. Es algo que de verdad me tiene muy sorprendido. Bueno, se requirió explicación en 2 oportunidades y la respuesta fue totalmente vana. Veremos qué pasa acá. Esta es una noticia, como se dice comúnmente, en desarrollo. Veremos qué está acá, pero lo que sí tenemos que concluir es que con esta forma de financiamiento cero para ese ítem tan importante de las Fuerzas Armadas, la defensa de nuestro país se ve menoscabada, absolutamente, totalmente menoscabada. Ahora, ¿por qué pasa acá? Cuando es el gobierno de Gabriel Boric el que tiene que mantener esa cuenta, por así decirlo en términos simples, que se entienda, donde están los recursos para que las Fuerzas Armadas puedan financiar todos estos ítems, ¿por qué ahora resulta que en la documentación emanada del Ministerio de Defensa dice suspéndase en el fondo todo el financiamiento para ese ítem? Es decir, para el 2024, 0 pesos para ese ítem. ¿Y por qué?
¿Para dónde va a ir destinada la plata que supuestamente estaba destinada para esos fines? Ya sabemos. Recordemos cómo se está perdiendo y cómo se está malgastando la plata de todos los chilenos en este gobierno, queridos amigos. Nos vemos.